Anhelamos entregarte nuestras vidas, Jesús, como un sacrificio vivo, con amor, compasión. Darle nuestras capacidades y nuestros talentos sin reservas y sin condiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido el vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Amén, gloria a Dios. Y hermanos, es un gusto estar delante de ustedes. Dios les bendiga. Nos da gusto saludarlos por medio de esta transmisión. Les saluda una servidora, Mayra Pérez. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema del cual Dios ha inspirado: el llamado de Jesús para servirle. Pero antes de iniciar, les invito con todo respeto, ahí donde se encuentran, se pongan de pie. A todas nuestras hermanas que nos miran, cubriendo su cabeza, y a todos nuestros hermanos con toda reverencia, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos delante de tu divina y santa presencia. Te damos muchas gracias, Señor, por la grande bendición que tú nos concedes de poder compartir tu palabra por estos medios. El grande privilegio que tú nos das, Padre amado, de que cada uno de nosotros nos podamos reunir por medio de esta transmisión y conocer, Señor amado, la voluntad tuya. Te doy gracias por todos mis hermanos que se han conectado, mi Señor, para escuchar esta enseñanza, a todos los que la verán en su momento. Por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos, te rogamos y te suplicamos que obres en la vida y en el corazón de cada uno, mi Señor, que cumplas el propósito por el cual has inspirado este tema, y que vengas a hablar al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos, mi Señor. Y que todos los que han de ver esta transmisión, Padre amado, puedan entender el propósito que tienes para con ellos. Gracias, Señor,
Muchas gracias porque me das la bendición de servirte de esta manera. Por el nombre de Jesucristo te pido que tomes mi vida en tus manos, que me revistas con el poder de tu Espíritu Santo, mi Señor, y que con toda confianza en este momento podamos hablar tu palabra. Podamos, Señor eterno, dar tu palabra, el mensaje que tú nos has dado. De tal modo, Cristo amado, que todos podamos ser bendecidos por ti. Bendice todo lo que se ha de realizar hasta el culminar de esta enseñanza. Y así, Padre amado, tu nombre sea altamente glorificado. Usa mi vida y prepara el corazón de todos. Y permite, Padre amado, que tu palabra haga efecto en el corazón, tal y como tú así ya lo has determinado. Gracias te damos por el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Así como se encuentran de pie, les invito en el nombre del Señor que tomando su Santa Biblia, la abran en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Vamos a darle lectura con la ayuda de nuestro Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Y si ya lo tienen a su consideración, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echan la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Ocupen su lugar con la ayuda de nuestro Dios. La palabra del Señor nos habla en este santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, precisamente, hermanos, sobre el llamado de Jesús a sus discípulos. Encontramos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. ¿Para qué? Para servirle. La palabra del Señor nos habla en esta parte escritural que Jesús ve a estos dos varones y les dice que vayan con él. De tal manera, hermanos, que nos damos cuenta que estos dos hombres no hay en ellos resistencia alguna, sino que en ellos hay una disposición. Pues la palabra de Dios dice: después de que ellos escuchan el llamado de Jesús, dice la palabra del Señor que entonces, dejando sus redes, le siguieron. Cuando se encuentra con otros dos varones, Jacobo y Juan, a ellos también los llama. Les hace el mismo llamado, y la palabra del Señor dice que estos varones se encontraban con su padre. Pero la palabra de Dios dice que cuando son llamados por Jesús, estos varones dejan el barco y dejan a su padre. De tal manera que dice la palabra del Señor: y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. El llamado de Jesús para servirle. Primeramente, consideremos qué es un llamado. Un llamado es una invitación. ¿Cuántas veces usted ha recibido algún llamado? Algún llamado
de alguna invitación para ir a algún lugar, para ir a dar un paso al parque, para ir a una salida o simple y sencillamente para ir a tomar un helado. Le han dado el llamado, lo han llamado, lo han invitado, pero usted decide si toma o no ese llamado. Bueno, estamos considerando el llamado de Jesús para servirle. Aquí nosotros estamos viendo que Jesús hace una invitación. Cantábamos en esta alabanza: heme aquí, Señor, si te puedo servir. ¿Qué decía? Aquí estoy. Cuando Dios llama a estos hombres eran pescadores, lo dice la palabra. Eran pescadores. Dios no vio ni miró capacidades. Dios no miró si la persona tenía dinero, si la persona tenía conocimiento. Él hizo un llamado de tal manera que estos hombres acudieron a ese llamado y siguieron a Jesús. Un llamado entonces es una invitación que también Jesús le hace a usted. Una invitación que también el Señor le hace a usted, mi hermano. Esa invitación a que usted lo siga, a que usted deje todo lo que tiene y lo siga. ¿Quién es Jesús? Porque muchos hemos recibido llamados de muchas personas, pero este llamado, ¿quién lo está haciendo? Jesús. Jesús, aquel que vino a nacer en esta tierra como un niño, aquel que creció y que se desarrolló y comenzó su ministerio de evangelismo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Él, después de haber crecido, Él comenzó precisamente a predicar. Él comenzó, hermanos, a llevar las buenas nuevas de salvación. Poco tiempo antes de que acabara su ministerio, ¿cómo lo termina? Siendo crucificado en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice que por ese sacrificio nosotros hemos sido salvados, limpiados, perdonados. Y ahora que el Señor nos ha salvado, ahora Él nos llama. ¿Pero para qué nos llama? Para servirle. Para servirle en su obra. Para trabajar en su obra. La palabra del Señor dice que la mies es mucha y obreros pocos. El trabajo en el Señor es mucho. El trabajo en la obra de Dios es demasiado. De tal manera que se ha llegado a escuchar de personas que dicen: no tengo un trabajo. Pues en la obra de Dios hay mucho trabajo. Y el Señor llama, Jesús llama para que nosotros le sirvamos. Y quizás el Señor le ha llamado a usted de muchas maneras. En ocasiones a través de un mensaje. En otras ocasiones más a través de una alabanza. Y quizás usted, ese llamado que siente en lo más profundo de ese corazón, muchas de las veces usted se ha resistido. Y quizás ha pensado y ha puesto frente a usted sus capacidades y ha llegado a decir: no creo que pueda. Hermanos, estos varones que fueron llamados por Jesús no pensaron, simple y sencillamente actuaron. Él los llamó y ellos le siguieron. Y hoy el Señor a usted lo llama, toca la puerta de su corazón para que usted escuche ese llamado que el Señor le está haciendo. Ese llamado para servirle.
ese llamado para traer todo lo que tiene a los pies de su maestro, ese llamado para entregarle su vida completa al Señor. Nosotros consideramos entonces que el llamado que Jesús hace es sencillamente para servirle, para ser servidores suyos. La palabra de Dios también nos habla en otra parte escritural, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y si ya lo tiene a su consideración, vamos a darle lectura y dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando una persona es contratada en alguna fábrica o en alguna empresa, antes de ser contratado o contratada, se le lee un reglamento. Ese reglamento en donde quizás le presentan algunos puntos a aquella persona. Unos puntos podrían ser como estos: llegar temprano, ser responsable, ser una persona leal, ser una persona fiel, ser una persona que tenga precisamente esa responsabilidad para tomar ese puesto. Cuando se le lee ese reglamento y aquella persona que lo escucha acepta, consigo también se está comprometiendo para realizar lo que le están pidiendo. Hermanos, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo hace el llamado a usted, pero también el Señor muestra algunos requisitos para que usted pueda cumplir a este llamado. La palabra del Señor nos dice, en donde dimos lectura: entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Quién está pidiendo esto? Jesús. Sencillamente, Jesús es el que hace el llamado y es el que pone los requisitos para ser un servidor de Él. Hermanos, cuando Dios llama, Dios lo hace con un propósito definido. Y el llamado es un llamado que la persona recibe, pero que Dios también, por medio de su Espíritu Santo, le hace entender el por qué y para qué lo está llamando. Bueno, dice la palabra del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí. Aquí vemos nuevamente esa invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor da la invitación, el Señor llama y es usted el que responde. Jesús no quiere a una persona obligada a hacer algo. Él quiere que una persona acepte por voluntad propia. Él quiere que ese llamado que está Él haciendo y uno está recibiendo pueda actuar voluntariamente y aceptarlo voluntariamente,
si alguno quiere venir en pos de mí. Muchas de las veces, hermanos, cuando se escucha de que hay mucha necesidad, cuando se escucha, hermanos, de que hay mucha gente que se está perdiendo, de que hay mucha gente que necesita de alguna manera escuchar la palabra de Dios, muchas de las veces se hace la invitación. ¿Quién quiere ir a evangelizar? ¿Quién quiere ir a llevar palabras de aliento? ¿Quién quiere llevar ese mensaje de esperanza? Y se hace la invitación. ¿Cuántas veces en su congregación el siervo de Dios no le ha hecho ver la necesidad que existe y le ha invitado a ir a llevar el mensaje de salvación a esas vidas que lo necesitan? Y muchas de las veces se ha escuchado esta respuesta: es que yo no sé evangelizar, es que yo no sé qué decirle, es que yo no sé cómo predicarles la palabra. Sencillamente, hermanos, el Señor quiere que usted responda, porque aquel que responde, Dios lo ayuda para poder predicar de su palabra. Por eso dice la palabra del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí. Cuán importante, hermanos, es que cada uno pueda responder: heme aquí, Señor, envíame. Si yo te puedo servir, aquí estoy. Si mi vida te es útil, tómala. Si yo puedo hacer algo, úsame. Qué importante, hermanos, es responder a ese llamado. Pero también la palabra del Señor dice que si alguno quiere ir en pos de mí, dice la palabra del Señor, niéguese a sí mismo. Sencillamente, hermanos, es morir a nuestro yo, negarse a sí mismo. Otro punto del cual el Señor pide es que nos neguemos a nosotros mismos. Cuando alguien está dispuesto, cuando alguien desea y anhela, no ve comodidades, no ve si habrá esto o aquello, ve un deseo sencillamente para servir. Hay una parte bíblica que les invito que lean conmigo, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 14, versículo 26, dice la palabra del Señor así: Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí. Una de las cosas que Jesús pide es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Sencillamente, como lo llegó a decir el apóstol San Pablo: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, hermanos, Jesús pide amarlo a Él más que todas las cosas. Hace una lista en esta parte bíblica donde hemos dado lectura. Si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre. No quiere decir que Dios está diciendo que odiemos o menospreciemos a nuestro padre, a nuestra madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. No. El Señor quiere decir que lo amemos a Él más que sobre todas las cosas, que Él sea el primero en nuestras vidas, que usted pueda acudir a ese llamado que Dios hace, no mirando otras cosas, sino solamente a Jesús. Que usted pueda dar con toda seguridad su vida completa al Señor. Que sus sueños mueran para que los sueños del Señor se hagan. Que su voluntad muera para que la voluntad de Dios sea en su vida. Que sus anhelos, que sus propósitos, que lo que usted quiere muera para que todo lo que el Señor quiera por medio de nosotros pueda ser cumplido. Y una de esas cosas es servir al Señor. Muchas veces se ha llegado a decir, pero es que yo soy muy joven. ¿Cómo voy a dejar una carrera? ¿Cómo voy a dejar mis sueños? ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar aquello? Pero hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros aceptamos ese llamado que Dios nos hace para servirle, es la decisión más hermosa. Y sin darnos cuenta, el Señor va cumpliendo nuestros sueños. No en el momento, no en el lugar, no como nosotros quizás lo queríamos, pero Él es fiel. Muchos han llegado a decir, es que yo no sé cómo hacerlo. Sencillamente, hermano, hermana, solamente dígale al Señor sí. Y de lo demás, créanme que Él se encarga. Cuán importante es que usted pueda negarse. Muchos han llegado a decir, pero para servirle al Señor tengo que renunciar a mi trabajo, tengo que renunciar a muchas cosas. Pero hermanos, cuando uno acepta ese llamado que Dios nos da, el Señor es tan bueno, el Señor es tan misericordioso, que siempre obra de una manera tan perfecta que nos asombra. El Señor dice que para seguirlo es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario renunciar a muchas cosas. Es necesario, hermanos, renunciar a este mundo y a todo lo que ofrece. Pero crean que lo que Dios da es mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Dice la palabra del Señor, entonces, que si alguno no lo hiciere, entonces no puede ser su discípulo. Dios quiere que su corazón le pertenezca completamente a Él. Quiere que su vida sea totalmente para Él. Quiere que usted, siendo joven, adulto, la edad que usted tenga, el Señor quiere que usted le sirva, predicando su palabra, llevando ese mensaje de esperanza. Hay muchas familias que están sufriendo.
muchas familias que están padeciendo, muchos enfermos, mucha gente necesitada de una palabra de aliento. Y usted tiene esa palabra en sus manos. Usted tiene esa palabra de esperanza para esa familia que está a punto de destruirse. Para ese joven que está a punto quizás a quitarse la vida por problemas, por circunstancias. Cuán importante, hermanos, es negarnos a nosotros mismos y ir y hacer la voluntad que Jesús pide. Sigue diciendo la palabra de Dios en donde dimos lectura al principio, y dice también, después de negarse a sí mismo, dice, y tome su cruz. Tomar la cruz, hermanos, es soportar las aflicciones, es padecer. Tomar la cruz sencillamente, hermanos, es estar dispuestos a sufrir por Cristo. Tomar la cruz sencillamente, hermanos, es aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay una parte bíblica en la cual yo quiero leer con ustedes, y es precisamente más adelante de este versículo 24 de San Mateo 16, versículo 25 y 26 dice así: porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué provecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tomar la cruz, estar dispuestos, hermanos, a padecer por Cristo, a sufrir por Cristo. Tomar la cruz, hermanos, es que cada uno de nosotros estemos dispuestos. Que si es necesario, hermanos, sufrir, nosotros estemos dispuestos. Muchas de las veces, ser servidores de Dios ha traído consecuencias para mucha gente terrible, porque dice, es que mira, tú sirves a Dios y cómo te va. Muchas de las veces la gente se burla. Muchos han sido despreciados por su propia familia porque han decidido servir al Señor. Muchos han sido despreciados por sus amigos, y muchos más, hermanos, quizás los han mal mirado. Y el corazón, hermanos, siendo humanos, se entristece. Pero dice la palabra del Señor, porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá. Pero dice algo muy importante: y cualquiera que perdiere su vida por mi causa. Si por mi causa eres mal mirado, si por mi causa eres despreciado, si por mi causa se burlan de ti, el Señor sencillamente dice que hallaremos vida en Él. Es importante, hermanos, que si usted decide servir y aceptar ese llamado que Jesús le hace, tiene que tomar la cruz. Tiene que estar dispuesto a padecer por Cristo. Es cierto, muchas veces se torna muy difícil. En muchas ocasiones se llora, y en muchas veces hasta sentimos que las fuerzas se acaban. Pero, hermanos, bienaventurados son aquellos que confían en Jehová.
Bienaventurados son aquellos que miran al Señor. La Biblia nos habla de todos estos discípulos que fueron llamados por Jesús. La palabra nos dice y nos narra cómo cada uno de ellos sufrieron persecución, cómo cada uno de ellos sufrieron encarcelamientos, cómo cada uno de ellos padecieron y mucha gente se levantó contra ellos. Sin embargo, hermanos, en la vida de aquel hombre y de aquella mujer que decide tomar y aceptar el llamado de Cristo, tiene que estar dispuesto a sufrir, tiene que estar dispuesto a padecer, tiene que estar dispuesto a entregar su vida completamente al Señor, venga lo que venga. La palabra del Señor nos habla en otra parte escritural que se encuentra en la primera epístola universal del apóstol San Pedro, en su capítulo 2, versículo 21. La primera epístola universal de San Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Porque para esto sois llamados. ¿Para qué somos llamados? Dice la palabra del Señor que Jesús padeció por nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús se aparece al apóstol San Pablo? Cuando dice la palabra del Señor que él habla a Ananías y le dice que orara por él, Jesús menciona unas palabras y dice: porque es necesario que yo le muestre cuánto le es necesario a San Pablo padecer por mí. Encontramos, hermanos, entonces que la palabra de Dios dice: porque para esto sois llamados. El Señor no nos invita a caminar en un camino de lecho de rosas. El Señor no nos invita a un camino donde ya no habrá tristeza, donde no habrá lloro, donde ya no habrá problemas, donde ya no habrá enfermedad. No, el Señor nos invita a servirle y que en medio de ese camino quizás vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a llorar. Pero hermanos, la palabra del Señor lo dice. ¿Qué ejemplo nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado? Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y nos ponemos a pensar, hermanos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y ahora cuando también estudiamos la historia de estos apóstoles, no se compara a lo que nosotros a veces vivimos o pasamos. Hombres dispuestos a morir por Cristo, que tomaron sencillamente la cruz para ir y servir a Jesús, para ir y proclamar las buenas nuevas de salvación. Cuán importante, hermanos, es que entonces usted medite en estas palabras, porque el Señor dice: si alguno quiere ir, Él lo invita. Pero también le dice: entonces niégate a ti mismo, toma la cruz. Pero también menciona otra cosa y dice: y sígueme. Avanza, camina, ven conmigo.
Así como cuando Jesús llamó a estos discípulos y les dijo, síganme. En el momento ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y dice la palabra de Dios y le siguieron. Dice la palabra del Señor en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 10, versículo 38, dice así: el que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Pero también dice, y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No solamente Dios nos llama a tomar la cruz, sino a seguirle, a caminar con Él, a avanzar con Él. ¿A dónde muchas de las veces Dios nos ha llamado para seguirle? En este punto, hermanos, queremos ver algo muy importante. Dios llama, Jesús llama para servirle. Y la palabra del Señor nos dice que aquel que no toma la cruz y le sigue, no es digno de Él. Dios pide que cada uno pueda entregar ese corazón dispuesto para ir a donde Él quiera. Nosotros aquí podemos ver y meditar en algo muy importante, hermanos. Dice la palabra del Señor en una alabanza que oremos rogando al Señor envíe obreros a su mies. Cuán importante, hermanos, es que si usted está dispuesto a escuchar este llamado, pueda seguir a Jesucristo. Muchas veces el Señor nos lleva a lugares donde nunca imaginamos. Muchas veces el Señor quiere que usted lo siga, yendo a lugares que quizás usted nunca ha pensado. Es importante que cada uno de nosotros podamos meditar si nosotros queremos escuchar ese llamado, atender a Él y estar dispuestos a seguirlo. Hoy en este tiempo, hermanos, que vivimos, la necesidad ha aumentado. Gente que vive con miedo, gente que vive angustiado, gente que vive de una manera, hermanos, en donde su vida no tiene paz, su vida no tiene tranquilidad. Todo lo que hoy estamos viviendo, todo lo que hoy se vive, hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de esperanza. Hay mucha gente que necesita que alguien le hable. Hay una parte bíblica que dice, ¿y cómo oirán si no hubiera quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hubiere gente que quiera? Es importante que cada uno de nosotros estemos dispuestos a seguir al Señor,
a donde Él nos envíe, a donde Él quiera. Quizá muchas veces a su familia, a sus vecinos, quizás a personas que usted ni conoce. El Señor quiere que allá usted lo siga. Y muchas ocasiones más hay caminos en donde quizás son difíciles, pero ahí el Señor también está. La palabra del Señor, hermanos, nos habla en otra parte bíblica. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice la palabra del Señor así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. Quizás usted dice, pues yo estoy sirviendo aquí con mi familia, con mis vecinos. Yo les estoy hablando de la palabra de Dios. Les estoy compartiendo el mensaje. Pero si el Señor los llamare a otro lugar, a servirle, dice la palabra del Señor, si alguno me sirve, sígame. El Señor quiere que vayamos a donde Él nos indica. El Señor quiere que nosotros vayamos a donde Él pide. Porque, hermanos, después de todo ello, dice la palabra del Señor, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Cuando nosotros seguimos a Jesús, a donde quiera que Él nos indique y nos lleve, entonces Él dice que si alguno le sirve, que le siga, y a donde Él estuviere, ahí también estará su servidor. Hoy, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra de Dios Padre. Y ahí donde Él está, si usted le sirve, si usted se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, un día también estará allá con Él. Un día también gozaremos juntamente con Él y habrá valido la pena el sufrimiento, el haber renunciado a todo en esta tierra, el haber dejado todo en esta tierra por seguirlo a Él. Sus discípulos dejaron familia, dejaron profesión. Sus discípulos dejaron todo por seguirlo a Él. Y ahora el Señor a usted también lo llama para servirle. Ahora también a usted Jesús lo llama para que le sirva. Ahora también a usted Jesús lo llama para que no se resista más. A usted también Jesús lo llama para que esté dispuesto a sufrir por Cristo.
y ese llamado que Él hace, ese llamado que Dios día con día susurra a su oído, toca las fibras más profundas del corazón, es para que usted vaya y lleve ese mensaje de vida. El Señor no ve cuánto puede usted. Sencillamente, solo quiere un corazón dispuesto. Un corazón que le diga, aquí estoy. Un corazón que le diga, aquí está mi vida. ¿Cómo se hace ese servicio? Negándose, tomando la cruz y siguiendo al Maestro. Y si usted ha escuchado ese llamado para servir a Jesús, hoy el Señor le dice que no va a estar solo, que Él va a estar con usted en todo momento, que Él lo va a ayudar, que Él le va a dar la fuerza, que Él le va a dar la fortaleza, que Él le va a dar de su gracia para que usted pueda servirle. Quizás usted es joven y quizás usted piensa, ¿cómo dejar todo lo que tengo? Vale la pena hacerlo. Porque cuando se hace, entonces Dios nos muestra cosas grandes y maravillosas. Es por eso, hermano, hermana, usted que hoy escucha este mensaje, Dios le hace nuevamente la invitación. Dios nuevamente lo llama. Jesús le llama para servirle. Jesús le llama para entregarse a Él por completo, para entregarle su vida, para entregarle su corazón. Y si usted está dispuesto, si usted está dispuesta, hoy aquí está el Señor que quiere ayudarle, que quiere darle de su gracia, de su misericordia. Y si usted hoy quiere decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que tengo, Señor, aquí está, tómalo, es tuyo, haz de mí lo que tú quieras. Entonces el Señor le dice, porque donde estuviere, allí también estará mi servidor. Allí también estará aquel que entrega su vida al Señor. Vamos a orar. Y si usted quiere decirle, Señor, aquí estoy, hoy el Señor está dispuesto para escucharlo y tomarlo y ayudarlo y llevarlo a donde Él de antemano ya tiene. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. De pie, cerrando nuestros ojos, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos delante de tu divina y santa presencia. Te damos muchas gracias, Padre eterno, porque eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque no solo nos has salvado,
sino que ahora también llamas a tu servicio. Ahora también tú quieres que cada uno de los que hemos sido salvos, de los que ya han sido salvos, puedan dar su vida para servirte. Hoy delante de tu presencia estamos. Hay muchos de tus hijos, Señor eterno, que han recibido un llamado tuyo para ir y predicar tu palabra, para ir y servirte en donde tú quieres. Muchas de las veces, Señor, muchos, Padre, no han aceptado ese llamado, no han correspondido a ese llamado, porque no se está dispuesto a negarse, a tomar la cruz y seguirte. Pero hoy tú les dices que no estarán solos, que tú estarás con ellos, que tú les darás la fuerza para vencer, que tú les darás lo que se necesita para servirte. Hoy te pedimos por el nombre de Jesucristo que tomes vidas y corazones. Aquel corazón, Padre, que ha sentido el ese llamado para servirte, permite que pueda estar dispuesto para entregarse a sí mismo, para darse sin reserva, para darse, Señor, sin excusa, para darse completamente para ti. Ayúdales, Padre amado, y permite que cada uno pueda atender al llamado que tú le haces, tomando la cruz, siguiéndote, negándose a sí mismo, caminando a donde tú quieras, Padre. Toma en tus manos a cada uno y permite, Padre eterno, que pueda cada uno servirte con todo su corazón y con toda su alma, creyendo que tú lo haces. Te damos muchas gracias por el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con cada uno de ustedes.